Bienvenidos a América Directo. Hace días en la República Argentina se registró un masivo cacerolazo, una protesta popular que reunió a cientos de miles de personas para reclamar una serie de cambios a las políticas del gobierno argentino. Prácticamente horas después, en Colombia, un grupo de ciudadanos se lanzaba también en las redes sociales a una propuesta denominada 5D, por el próximo 5 de diciembre, día en el que también se autoconvocan, sin colores políticos, cientos de personas que quieren reclamar y pedir cambios al actual gobierno que dirige el presidente Juan Manuel Santos. Por eso hemos invitado a Ángela Zuluaga, que ha sido una de las primeras que llevó adelante esta convocatoria. Recordemos que en las redes sociales el hashtag 5D o Cacerolazo Pa' Santos son los que están promoviendo este encuentro y esta gran convocatoria que espera reunir a muchísima gente. Ángela Zuluaga, bienvenida, muchas gracias por estar con América Directo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos quienes nos están viendo en este momento. Muy bien, Ángela. La pregunta es muy concreta. ¿Qué es lo que ha decepcionado a muchos colombianos para que se imite el proceso de protesta que también se llevó adelante en la Argentina, que es salir a las calles de manera pacífica a protestar golpeando las cacerolas? Bueno, básicamente desde el principio del gobierno, prácticamente desde el día de la posesión del presidente Santos, nos dimos cuenta que él iba a gobernar no con la campaña que hizo. Él en su campaña nos prometió y su programa de gobierno era mantener la seguridad democrática. Fue un programa del gobierno del presidente Uribe, que lo mantuvo durante 8 años, un programa que ofrecía seguridad para el país y el presidente Santos lo abandonó por completo, prácticamente desde el primer momento. Esa ha sido la inconformidad durante los más de 2 años de gobierno del presidente Santos, pero se han ido sumando muchas otras cosas más. El proceso de paz no quiere decir que los colombianos no queramos tener el país en paz, pero no es la forma ni es el momento. Este proceso de paz le está ofreciendo impunidad a los terroristas de las FARC. Este proceso les va a dar elegibilidad política. No van a pagar un solo día de cárcel, no van a entregar armas. Todos los días nos están asesinando policías, militares, civiles. Todos los días los niños, los campesinos caen en los campos minados por los terroristas de las FARC. Y el gobierno no se dedicó, el gobierno del presidente Santos no ha querido combatirlos. Él les abrió un espacio político en Colombia. Ángela, a propósito del proceso de paz, que es evidente que todo el mundo coincide en la necesidad de llegar a un fin del conflicto armado, ¿qué es lo que realmente más inquieta a los colombianos? O sea, ¿se puede parecer este proceso de paz al que en su momento llevó adelante Andrés Pastrana? ¿Cuál es la sensación de la ciudadanía? La sensación es que para este proceso de paz lo primero que hizo el gobierno Santos fue impulsar un marco jurídico para la paz. Todos los delitos de las FARC van a ser perdonados, ellos no van a pagar un solo día de cárcel por sus delitos atroces. Ellos han cometido delitos de lesa humanidad todo el tiempo, durante los 50 o 60 años que llevan con su accionar terrorista en el territorio colombiano. Ellos son narcoterroristas, ellos tienen cultivo ilícito, ellos atentan todo el tiempo contra todo tipo de población, sus ataques son indiscriminados. Y en el marco jurídico para la paz a ellos se les está ofreciendo elegibilidad política, bajo la bandera del presidente, los congresistas y el fiscal general de la nación, que dicen que prefieren tenerlos en el Congreso y no en el monte dándonos bala. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es decir, que los actuales narcoterroristas de las FARC pueden efectivamente llegar a ocupar escaños en el Congreso de la República, es decir, convertirse en diputados, pueden llegar a convertirse luego en intendentes y hasta alguno podría llegar a postularse como candidato presidencial.
claro que sí, mediante ese marco jurídico para la paz, que fue mucho lo que peleamos, mucho lo que solicitamos, que el Congreso no fuera a aprobar ese marco jurídico, porque el marco jurídico, eso es lo que les está ofreciendo, ahí no hay absolutamente, no está contemplado ningún tipo de penas por los delitos que ellos han cometido. Ángela, me gustaría, ustedes pudieron ser testigos, seguramente a través de medios como Infobae América, de lo que ocurrió el pasado 8 de noviembre en varios puntos de la Argentina, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde cientos de miles de personas se reunieron a protestar también contra una serie de políticas que muchos argentinos no están respaldando. Me gustaría que nos diera su impresión desde Colombia, ¿cómo vieron aquel movimiento en la Argentina? Bueno, desde Colombia te cuento que incluso los acompañamos con el hashtag el 8N. Estuvimos acompañándolos y nos pareció una gran manifestación, de las que aquí en Colombia no se hacen desde aquel 4 de febrero en que todo el país se levantó en contra de las FARC, que todos salimos y no estábamos usando redes, muy poco se usaba redes, y hubo una gran convocatoria, más de 10 millones de personas salimos a decir no más FARC. Estuvimos muy atentos de la protesta en Argentina, la recibimos con mucha emoción, porque esto no es político, esto no es un movimiento político, pero al pueblo, a la gente del pueblo le gusta que el pueblo se manifieste, uno tiene su deber de manifestarse. Entonces a partir de ahí dije, pues bueno, aprovechamos, empecemos esto, y ha crecido, te cuento que ha crecido y ha estado muy bien aceptado. Ángela, ¿qué perspectivas tienen? Cuando uno mira las redes sociales, antes de hacer esta entrevista, que recordemos, estamos en vivo y en directo y la gente nos puede enviar sus preguntas, simplemente enviando su pregunta al pie de la pantalla, aquí debajo, puede poner su nombre, su país y el envío de la pregunta para que también se pueda responder. Lo que le quería preguntar ahora es, ¿qué perspectivas tienen, digamos, de convocatoria? Porque esto es un movimiento bastante espontáneo, por un lado. También hay algún que otro sector político seguramente impulsándolo, pero ¿qué perspectivas tienen para ese 5 de diciembre? Bueno, la expectativa, hemos dicho, que no sea inferior a aquel 4 de febrero. Eso es lo que más, o sea, lo más grande que podría pasarnos, no ser inferior al 4 de febrero. No vamos a decir que se vaya Santos, que este gobierno, no. El país tiene una cultura democrática, el país y sus Fuerzas Armadas tienen una cultura democrática de muchos años. Lo que necesitamos es que él se dé cuenta, porque él no nos escucha, él no oye a su oposición, y su oposición somos todos sus electores. Los 9 millones que pusimos los votos para que él esté hoy en la presidencia, hoy somos su oposición. Él no nos escucha, él no dialoga ni con la oposición, ni dialoga con la comunidad, ni dialoga con nadie. Entonces no quisimos convocar una marcha común y corriente, porque dijimos, bueno, las marchas, aquí se convoca mucho, vamos a hacer una marcha por los militares presos políticos, que es un problema muy grande que tenemos aquí. Va muy poca gente, iremos solamente las personas interesadas, los de la fundación, van sus familiares y sus amigos. Bueno, entonces hagamos esto innovador, primer vez en Colombia que se va a hacer un cacerolazo, pero está muy motivado, es una protesta pacífica, lo hemos repetido todo el tiempo, sin color político. Ángela, por lo que usted dice, evidentemente usted votó también al presidente Santos, y también por lo que nos dice, se encuentra como bastante decepcionada. Además del proceso de paz que se cuestiona, ¿no?, cuando se habla de que la guerrilla no tendrá ninguna consecuencia, si simplemente dejan las armas podrán insertarse en la vida civil, política y cívica, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas son las que motorizan este 5D? Bueno, sus relaciones internacionales. Nosotros, durante el gobierno del presidente Uribe, se defendió mucho nuestra soberanía, y se pidió mucho que el gobierno de Venezuela no estuviera amparando a los terroristas que nos atacan y nos masacran todo el tiempo. Esto es todo el tiempo.
El presidente el presidente Santos inmediatamente hizo las paces con el presidente Hugo Chávez. Nosotros pues no estamos pidiendo que estemos en confrontación con los países hermanos de ninguna manera, pero hay unas exigencias mínimas y hay unas cosas mínimas de relaciones entre países. Por ejemplo, esto que te digo, que es que no, él no tiene por qué estar amparando con pruebas a los terroristas nuestros. Anoche solamente eso, las FARC están en un plan pistola, que es asesinar policías. Ellos asesinan policías, como desde junio de este año están en ese plan, hay un precio por la cabeza de cada policía. Anoche asesinaron 2, les quitaron sus armas en un municipio que se llama Arauquita, en frontera con Venezuela. Les quitaron sus armas, sus radios y cruzaron la frontera. Entonces, eso es una parte de la que nosotros decimos, bueno, no puede ser su mejor amigo, como él lo nombró, quien ampara a los que nos masacran a nosotros. Lo otro es el presidente Santos no tiene política austera. El presidente Santos es derrochón. Nosotros no somos un país rico. Nosotros somos un país tercermundista, pero el presidente Santos es un presidente derrochón. Lo otro, el Congreso. El presidente no tiene oposición en el Congreso. Todo el 90% del Congreso está con él, por medio de prebendas económicas. Los medios grandes, los medios centrales están con él por prebendas económicas. A nosotros los medios grandes no nos ha publicado. Nadie de los medios grandes ha dicho nada de lo nuestro. Unos pocos portales y ustedes que se han interesado y unos muy pocos portales han hecho eco de la protesta de nosotros. Ángela, tengo que preguntarle definitivamente, porque cuando usted empieza a describir al actual presidente Juan Manuel Santos, sin lugar a dudas tiene un perfil muy distinto a su antecesor Álvaro Uribe, a quien tuve la suerte de entrevistar hace algún tiempo también. ¿Este Juan Manuel Santos puede tener, digamos, ciertos parecidos en términos, digamos, de actitud y de actividad política un poco a Hugo Chávez, en parte también al presidente ecuatoriano, Rafael Correa? Es decir, son presidentes que tienen un Congreso prácticamente que hacen lo que ellos dicen y luego gobiernan tomando decisiones que muchísimas veces son consideradas hasta a veces arbitrarias, ¿no? O sea, ¿esta es la percepción que empieza a haber en Colombia? Desde el primer momento, desde el día de su posesión, esa fue la percepción que tuvimos. Es un presidente que ha mentido, él nos ha mentido todo el tiempo acerca de este proceso de paz, por ejemplo. Siempre decía, no voy a hacer un proceso de paz hasta que no haya condiciones. La llave de la paz la tengo guardada en el bolsillo. De un momento a otro nos enteramos, y fue su mismo primo, Francisco Santos, el ex vicepresidente, que era director de una de las cadenas radiales más importantes de aquí, el que ya nos contó a todo el país que llevaban 2 años negociando clandestinamente en Cuba. Entonces, es un presidente que le ha mentido al país todo el tiempo. Aquí hubo algo, fue desastroso y fue vergonzoso, una reforma a la justicia. Se le trabajó mucho, en el Congreso le trabajaban, pero sus congresistas, porque esos congresistas no son nuestros congresistas, sino son del presidente Santos. Trabajaron en la reforma, cuando ya la aprobaron se dieron cuenta que era un esperpento judicial, que iba a pasar toda clase de cosas con la justicia aquí, más de las que pasan. Y entonces ya él dijo que no, que él no sabía de lo que estaba pasando, él sabía, él miente todo el tiempo a nosotros. Ángela, ¿cuándo son las próximas elecciones en Colombia? No las presidenciales, digo, las legislativas. Igual, son en el mismo año, en el 2014. Se elige Congreso y se elige presidente. Ok, es evidente que el presidente Santos es muy probable que busque la reelección. Sí la va a buscar, pero con el Partido Liberal, que es su cuna. Él es del Partido Liberal, es liberal. En algún momento se trasladó hacia el uribismo. En el momento del gobierno del presidente Uribe, el presidente Santos hizo el partido de la U. Entonces se lo presentó al presidente Uribe y le dijo, este es su partido. Ahora, ¿qué va a hacer conmigo, presidente? El presidente Uribe le respondió, lo nombro ministro de Defensa para que sea presidente. Resulta que ahora el 28 de octubre pasado fue la convención del partido de la U. Pero entonces ya la U resulta que ya no es Uribe, sino Unidad, que ya es un partido de unidad nacional.
Entonces, nosotros como electores estamos esperando que tener un partido propio, o sea, la oposición, tener nuestro partido propio para no pertenecer a la U. Y él va a buscar su reelección, pero él lo va a apoyar su partido liberal, que es el partido de él de toda la vida. Ángela, usted en su perfil se define como uribista, ¿no? Una Sí. ciudadana que ha comulgado claramente con las políticas de seguridad democrática y con las políticas en general que llevó adelante el expresidente Uribe. Una vez que ocurra este 5D, que todavía hay una gran expectativa por ver qué éxito, qué acompañamiento tendrá. Bueno, ¿qué es lo que esperan el día después? O sea, ¿qué expectativas hay inmediatamente posteriores a esta gran protesta que se quiere organizar en Colombia? Bueno, la expectativa, nosotros sabemos que el presidente Santos no nos escucha, él nos ignora a su posición, ignora a su pueblo, él nos insulta, él nos trata con palabras insultantes a la oposición. La expectativa es que el mundo se dé cuenta que Colombia no es la imagen que él está vendiendo en el exterior. Él vende una imagen de un país solvente, de un país seguro, donde se puede invertir, de un país donde las FARC cometen todo el tiempo atentados terroristas y él dice que eso es percepción, que los atentados terroristas ellos los cometen porque están desesperados y acorralados, que porque el gobierno los tiene acorralados. No es cierto. Tienen tanta libertad que hacen atentados terroristas en los cascos urbanos de los municipios. Entonces, es que él se dé cuenta, él se tiene que enterar que hay una inconformidad muy grande con el rumbo que está tomando el país, con la inseguridad, con este proceso de paz, con la política económica. Los cafeteros están arruinados, nosotros ya no somos un país cafetero. Los arroceros están arruinados, los ganaderos son los que más sufren la crisis de la inseguridad. A los ganaderos los secuestran, los extorsionan y los asesinan todo el tiempo. Entonces, todos estos gremios están convocados para acompañarnos para que hagan sentir ante él y ante la comunidad internacional la inconformidad que hay con el gobierno. Ángela, que vamos a recordar a quienes nos están viendo, Ángela Zuluaga es una ciudadana colombiana que comenzó a convocar en redes sociales y bueno, cientos de personas empezaron a promover un hashtag que es el 5D y otro es Cacerolazo pa' Santos, que es una convocatoria para una protesta generalizada contra las políticas del presidente Santos que nos estaba describiendo recién. Mientras estamos hablando, Ángela, van llegando preguntas que la audiencia puede enviar directamente al pie de la pantalla donde nos está viendo. Y Andrés Gómez, ciudadano de Colombia, nos dice, si la protesta es pacífica y no política, ¿por qué todos los que la patrocinan en las redes son uribistas? Y si no es política, ¿por qué Ángela Zuluaga es uribista 100%? Bueno, alguien más que ha visto su perfil. Sí, claro. Yo soy, y si ha visto mi perfil completo, yo soy uribista y soy dama verde oliva. Y yo voy a asistir a la protesta como dama verde oliva porque quiero impulsar la Fundación Damas Verde Oliva. Es muy claro, igual una revista esta semana dijo, es una protesta uribista, dijimos, bueno, es que la oposición es uribista, es muy simple, la oposición es uribista. Hemos recibido correos de muchas personas que nos dicen, no soy uribista, pero estoy cansada con este gobierno y voy a asistir a la protesta. No espere la gente que Roy Barreras, el senador estrella de Juan Manuel Santos, o Iván Cepeda, el senador estrella de las FARC, vayan a convocar un cacerolazo o una protesta en contra de Juan Manuel Santos. Tiene que ser su oposición. Bien. Ángela, como ciudadana, o sea, usted sabe que el expresidente Uribe, bueno, se fue del cargo con una alta aceptación, con una muy alta imagen positiva. Colombia, coinciden incluso muchos de los opositores, coinciden en que en términos económicos, en términos de grados y niveles de inversión, en términos de apertura y de crecimiento, Colombia definitivamente fue un país que ha sido estrella. Colombia tiene un acuerdo de libre comercio. Sí. Usted recién decía que
hay muchos sectores económicamente afectados, los sectores ganaderos, los sectores arroceros, etcétera. En estos sectores que convocan la protesta, cómo ven el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos? Ahí la mayoría no les favorece, a la mayoría de ellos no les favorece. Aquí, bueno, voy a hablar del tema que más conozco, es el sector ganadero, porque sigo al doctor José Félix Lafourcade, que es el presidente de la Federación de Ganaderos. Él dice como a largo plazo va a servir para los ganaderos, pero aquí básicamente el problema, bueno, los cafeteros están en la absoluta ruina, aquí ya no hay cultura cafetera. Dicen que nosotros los colombianos estamos consumiendo café importado, y lo que se está produciendo aquí se exporta, pero es muy poco, pero el consumo interno de nosotros es café importado. Y al ganadero lo que más le está afectando definitivamente es la seguridad. Ellos tienen que abandonar sus tierras, tienen que abandonar con su ganado, la extorsión, el asesinato. Hay otros que están muy mal, es el gremio de los palmicultores. El gobierno es totalmente indiferente con los palmicultores. Raya esa indiferencia con la persecución hacia ellos. Ellos están completamente en el olvido del gobierno. Ángela, la llevo a algunas preguntas que nos están llegando mientras estamos hablando aquí, esto es en directo, en tiempo real. Yo no sé en qué medida usted conoce la actualidad política y en qué medida sigue también la actualidad argentina, porque Marisa Alarcón, una internauta que nos está viendo en este momento desde Argentina, le pregunta si usted ve parecidos, o sea, en qué se parece la política de Santos con la política de Cristina Kirchner. Bueno, la política de Santos en este momento se parece al inicio de la política de Cristina Kirchner. El presidente Santos solo lleva 2 años en el poder y está tratando de implementar, como sea, el socialismo en Colombia. Todas las políticas de él tienden a eso, pero es un socialismo, pues él quiere como pertenecer a ese conjunto del ALBA, al Mercosur, él quiere estar como con todos. Como le decimos aquí nosotros, uno no puede estar con Dios y con el diablo. Y una parte de eso muy seguramente tiene que ver con la negociación con las FARC. El presidente Santos en este momento está en los inicios del socialismo que han implantado muchos de los países de Latinoamérica. Le sigo trasladando más preguntas. A ver, nos está diciendo Miguel de Colombia, dice, ¿por qué habla de oposición cuando fue el mismo expresidente Uribe quien dio su apoyo a Santos? Por supuesto que dio el apoyo a Santos porque el presidente Santos fue parte de su gobierno y fue una parte muy importante de su gobierno. Fue su ministro de Defensa, exitoso ministro de Defensa gracias a las políticas del presidente Uribe. Todos pensábamos que el presidente Santos era una parte leal del gobierno del presidente Uribe. Nunca ningún presidente en Colombia ha sido elegido con 9 millones de votos. Ha sido la votación más grande que ha tenido presidente alguno. Pero entonces él se hizo elegir con la plataforma uribista, con el programa uribista, pero inmediatamente llegó al poder, cambió todo. Él no está ni cumpliéndole a la plataforma. Él empezó a gobernar con las personas con las que derrotó en las urnas, al Partido Liberal y a llamar a todos los opositores que tenía el presidente Uribe y está gobernando es con ellos. Ángela, a ver, le traslado más porque mientras estamos hablando van ingresando nuevas preguntas. Uno, por ejemplo, Anabel desde Colombia dice, creo que es importante no ir con banderas políticas al cacerolazo. Desde la organización, ¿se está haciendo hincapié en eso para que la protesta no pierda legitimidad? Claro que sí, todo el tiempo estamos convocando, decimos es sin bandera política. El hecho de que mi perfil en el Twitter diga que soy uribista no tiene nada que ver, como te digo, yo convoco como dama verde oliva, que también quiero hablarle de eso ahorita. Perfecto. Hemos dicho, ¿cuál camiseta? La que tenga ese día, si tiene la de la Selección Colombia, la camiseta de raya, la que se pone el domingo, la que quiera.
¿Quiénes pueden ir? Pueden ir todos, porque es una protesta pacífica. Pueden ir los niños y pueden ir los abuelos, como fueron a la marcha del 4F. Bien. Es completamente, pero lo que ha sido muy difícil entender eso es que sí, pues somos uribistas, claro que hay un sector, la juventud es la que está tomando el mando de esto ahora. Nosotros hicimos la convocatoria y es la juventud la que está tomando el mando y está haciendo crecer el evento. Pero es una protesta absolutamente social, no es política. Perfecto. Muy bien, Ángela, a ver, por aquí hay más. Dice que Andrés Gómez dice e insiste con la primera pregunta. Dice, no respondió la pregunta. Dice, ¿es una protesta sin banderías políticas? ¿Por qué el expresidente Uribe le hace tantos retweets a Ángela? ¿Por qué José Obdulio Gaviria la retuitea tanto? Bueno, esto insiste, pero más o menos recién nos ha dado la respuesta en parte a la pregunta. O sea, es una protesta sin banderías políticas. Sí. También dice Diana Jiménez, dice, creo que es importante reclamar por la política social de Santos. Y Adrián, un argentino, dice que usted habló hace un ratito, Ángela, de derroche. Pregunta él, ¿cuáles son las políticas de derroche del presidente Santos? La política de derroche es, la llamamos muy coloquialmente en Colombia la mermelada. No sé si ustedes habrán oído hablar de eso. Mermelada es las prebendas económicas que ofrece a los congresistas, las prebendas económicas con los medios de comunicación. Es la mermelada, los viajes internacionales. Hay viajes que no, pues que uno ve que son absolutamente innecesarios. La cumbre de las Américas fue una cumbre del derroche, fue una cumbre que parecía como si viviéramos en un principado en los Emiratos Árabes. Nosotros no somos el país que él mostró en la cumbre de las Américas. A 2 kilómetros de allí, de donde él estaba derrochando lujos con sus invitados, hay niños desnudos muriéndose de hambre. Nosotros no somos el país que él mostró y nosotros no estamos de acuerdo. Él no tiene una política austera absolutamente. Muy bien, Ángela, queremos agradecerle, pero también trasladarle una pregunta también de un usuario que nos dice para conocerla, porque finalmente usted es una ciudadana colombiana, o sea, no estamos hablando con un dirigente político, con un legislador o un empresario. Y nos pregunta, bueno, ¿a qué se dedica usted? O sea, ¿qué es lo que hace en su vida, etcétera? Bueno, soy madre, soy solo eso, soy madre de un hijo de 23 años y soy Dama Verde Oliva. Las Damas Verde Oliva es una fundación de madres, esposas, hermanas, novias y amigas de los militares presos políticos. Esa es mi bandera en las redes sociales y esa pues puedo decir que es mi bandera en la vida. Hacer conocer los casos de los militares presos políticos que están abandonados por el gobierno y por el Estado en los centros de reclusión militar. Y como Dama Verde Oliva voy a asistir a la protesta del cacerolazo. Como Dama Verde Oliva lo convoqué como madre y como ciudadana. Yo no tengo aspiraciones políticas, no quiero cargos políticos, yo no estoy en la política, yo estoy en las redes haciendo oposición al gobierno, pero como ciudadana. Y las Damas Verde Oliva estamos en esto de que todo el mundo se entere de esta tragedia que tienen nuestros militares que han combatido el terrorismo y que hoy en día están en las cárceles por unos errores que cometió la institución. Fueron unos errores que se cometieron, ya están pagando por el delito, porque se fue un delito lo que cometieron, pero la justicia aquí los estigmatizó y aquí toda baja del ejército en combate se volvió un homicidio. Y porque el gobierno en este proceso de paz y en este marco jurídico ofrece para los terroristas una salida jurídica. Para nuestros militares presos no hay una salida jurídica por ninguna parte. Tienen condenas que rayan casi con las cadenas perpetuas. Y para ellos no hay absolutamente ninguna solución. Pero Ángela, usted habla de esta organización. Digo, el problema no debe ser reciente, no debe tener que ver ni siquiera con las políticas del actual gobierno. O sea, debe ser un problema que lleva unos cuantos años.
Por lo tanto, Sí. también en la etapa del expresidente Uribe, el problema persistía y parece que no fue solucionado. Sí, pero entonces este es el momento en que el presidente Santos está en un proceso de paz y reconciliación, de terminar el conflicto, como él lo llama, pero para nosotros no es conflicto, sino es una amenaza terrorista constante. Entonces, ¿por qué no ofrece una solución para los militares presos políticos, pero no atada a la de los terroristas? A los militares no se les puede ofrecer ni una amnistía ni un indulto, porque ellos no son criminales como los de las FARC. Para ellos tiene que haber una cosa distinta. Y lo único que les ofrece el gobierno a través de sus congresistas es que acepten los cargos y se acojan a sentencia anticipada y se declaren culpables de homicidios cuando lo que ellos hicieron fue actos en servicio, fue baja de terroristas y cumplieron pues con la orden constitucional, con su deber constitucional. Muy bien, Ángela Zuluaga, ciudadana colombiana, una de las primeras impulsoras del cacerolazo que se pretende realizar el próximo 5 de diciembre en señal de protesta hacia algunas políticas del presidente Juan Manuel Santos. Muchísimas gracias por el contacto con América Directo y por supuesto la invitamos a participar en cualquier momento. A ustedes muchas gracias, encantada de haber estado con ustedes, muy amables. Muy bien, la audiencia nos puede seguir como siempre en Infobae América y de la misma manera también a través de las redes sociales @Infobae América o en nuestra cuenta de Facebook. Muchas gracias por estar allí y por acompañarnos. Hasta pronto. La Pacífica a protestar golpeando las cacerolas. Bueno, básicamente desde el principio del gobierno, prácticamente desde el día de la posesión del presidente Santos, nos dimos cuenta que él iba a gobernar no con la campaña que hizo. Él en su campaña nos prometió y su programa de gobierno era mantener la seguridad democrática. Fue un programa del gobierno del presidente Uribe, que lo mantuvo durante 8 años, un programa que ofrecía seguridad para el país y el presidente Santos lo abandonó por completo, prácticamente desde el primer momento. Esa ha sido la inconformidad durante los más de 2 años de gobierno del presidente Santos, pero se han ido sumando muchas otras cosas más. El proceso de paz no quiere decir que los colombianos no queramos tener el país en paz, pero no es la forma ni es el momento. Este proceso de paz le está ofreciendo impunidad a los terroristas de las FARC. Este proceso les va a dar elegibilidad política. No van a pagar un solo día de cárcel, no van a entregar armas. Todos los días nos están asesinando policías, militares, civiles. Todos los días los niños, los campesinos caen en los campos minados por los terroristas de las FARC. Y el gobierno no se dedicó, el gobierno del presidente Santos no ha querido combatirlos. Él les abrió un espacio político en Colombia. Ángela, a propósito del proceso de paz, que es evidente que todo el mundo coincide en la necesidad de llegar a un fin del conflicto armado, ¿qué es lo que realmente de Juan Manuel Santos? Por eso hemos invitado a Ángela Zuluaga, que ha sido una de las primeras que llevó adelante esta convocatoria. Recordemos que en las redes sociales el hashtag 5D o Cacerolazo Pasantos son los que están promoviendo este encuentro y esta gran convocatoria que espera reunir a muchísima gente. Ángela Zuluaga, bienvenida, muchas gracias por estar con América Directo. Gracias a ustedes, buenas tardes, muchas gracias y buenas tardes a todos quienes nos están viendo en este momento. Muy bien, Ángela, la pregunta es muy concreta. ¿Qué es lo que ha decepcionado a muchos colombianos para que se imite el proceso de protesta que también se llevó adelante en la Argentina, que es que salir a las calles de manera... Bienvenidos a América Directo. Hace días en la República Argentina se registró un masivo cacerolazo, una protesta popular que reunió a cientos de miles de personas para reclamar una serie de cambios a las políticas del gobierno argentino. Prácticamente horas después, en Colombia,
un grupo de ciudadanos se lanzaba también en las redes sociales a una propuesta denominada 5D, por el próximo 5 de diciembre, día en el que también se autoconvocan, sin colores políticos, cientos de personas que quieren reclamar y pedir cambios al actual gobierno que dirige el presidente, más inquieta a los colombianos. O sea, ¿se puede parecer este proceso de paz al que en su momento llevó adelante Andrés Pastrana? ¿Cuál es la sensación de la ciudadanía? La sensación es que para este proceso de paz lo primero que hizo el gobierno Santos fue impulsar un marco jurídico para la paz. Todos los delitos de las FARC van a ser perdonados, ellos no van a pagar un solo día de cárcel por sus delitos atroces. Ellos han cometido delitos de lesa humanidad todo el tiempo, durante los 50 o 60 años que llevan con su accionar terrorista en el territorio colombiano. Ellos son narcoterroristas, ellos tienen cultivo ilícito, ellos atentan todo el tiempo contra todo tipo de población, sus ataques son indiscriminados. Y en el marco jurídico